Es importante entonces reconocer, Iglesia del Señor, es importante reconocer que hay un veneno muy terrible, hay algo que el diablo ha usado para destruir familias. Y no solamente familias, pueblos, hasta imperios. Póngale atención, imperios enteros han sido destruidos por eso que estamos aprendiendo, por eso que estamos estudiando. Cuando nosotros hablamos de la amargura que nace del rechazo, estamos hablando desde Caín y Abel. Escuche, y si usted se da la tarea de estudiar, si usted se pone a analizar, hermano, mire, me he dado cuenta que lo que dice Dios se cumple porque se cumple, lo que dice el Señor en su palabra se cumple porque se cumple. La maldición que persiguió 1, 2, 3, 4 generaciones, en la quinta generación se ve que decrece. En la sexta empieza de nuevo como una ola y vuelve a la quinta generación después de eso a decrecer, ya no se manifiesta de esa manera. Pero es muy importante que nosotros podamos identificar si eso puede estar pasando en nuestra familia, si puede ser que nosotros de alguna manera como que sembramos eso en nuestros hijos, o tal vez nuestros hermanos en nuestra familia recibieron esa clase de daño. Porque lo que le pasó a Caín fue algo muy sencillo. Caín tuvo con un corazón generoso, dijo: voy a darle ofrenda a Dios. Y él se va con sus platanitos, él se va con las yucas, él se va con todo lo que él cultivaba. Pero entonces lo ve pasar Abel, lo ve pasar y tiene la buena idea de decir: ve, yo también voy a dar ofrenda para el Señor. Solamente que a Caín no le gustó. Solamente que Caín sintió que como que Abel estaba siendo envidioso y se puso molesto y ofreció esa ofrenda con molestia. Entonces el Señor lo miró y dijo: no me agradas, ni me agrada tu ofrenda. Ahora, sintiendo el rechazo de Dios, se molestó más y planeó matar a su hermano. Le estoy diciendo que la amargura que crece por el rechazo de los padres, de aquellos que están a nuestro alrededor, es la causante de destrucción entre los mismos integrantes de una familia. Claro, nosotros, si usted se viene desde Génesis mirando, usted se va a dar cuenta, hermano, que es tremendo. Hágale cuentas a los hijos de Lea. Lea, la rechazada. Lea, que se propuso ganarse a su marido porque le dio un hijo, y la mujer que él amaba, que era la hermana de Lea, no le daba hijos. Lea le dio un hijo y dice ella misma, dice: para que mi marido ahora sí se apegue a mí, ahora sí me acepte. El segundo, este otro será el que me acerque a mi marido, ahora sí mi marido me va a amar. Y mire que esos hijos que fueron como tenidos como la esperanza de la conexión entre Lea y su marido Jacob, esos muchachos no tuvieron mucha trascendencia, pero llegó Judá. Y si usted lee en la Biblia, dice que ya cuando nació Judá, Lea dijo: ya no más, yo ya no voy a tratar de que mi marido me acepte, yo no voy a tratar de que mi marido se me apegue, no, alabaré al Señor por Judá. ¿Y quién es Judá? ¿Quién es Judá? Aquel de donde descendió nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo eso? Claro, de donde descienden los reyes. Claro, el sacerdocio desciende de Leví, pero los reyes descienden de Judá, y el Señor Jesucristo viene de esa descendencia. Ahora, nosotros vimos cómo Abraham, retrocediendo un poquito atrás, cómo Abraham tiene un hijo en la sierva, pero cuando engendra su hijo en Sara, entonces rechaza al hijo de la sierva. Ese rechazo, ¿a quién rechazaron? ¿A Isaac? No. A Ismael. Ismael, con toda su descendencia,
nunca perdonó. Aunque Esaú y Jacob se perdonaron, la descendencia de Esaú nunca perdonó. Porque resulta que eso venía de familia. Uno rechazaba al uno, el otro rechazaba al otro y así se fue. Y es tan dañino esto, mi hermano, que nosotros por toda la Biblia encontramos esa situación del resentimiento entre la familia, porque uno fue amado más que otro, uno fue rechazado más que otro. Y entonces llegamos, mire, la familia de Esaú, no vamos a mirar la familia de Esaú y de Jacob, no, la familia de Esaú. Estudie un poquitico lo que es la familia de Esaú. Estudie un poquito lo que es la familia de Jacob. Le voy a invitar a que mire algo en la familia de Jacob. Ya no es entre Esaú y Jacob, no. Jacob ahora tiene unos hijos en dos hermanas. Y no solamente en dos hermanas, sino en dos siervas, la que le dio a la una y a la otra, en 4 mujeres. Tiene 12 muchachos, tiene 12 hijos. Pero le nace uno que fue el penúltimo, no fue el último, fue el penúltimo. Ese penúltimo se llama José. Miremos un poquito lo que pasó con José. Ubíquese en Génesis, por favor. Capítulo número 37. Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bilha y Silpa, ¿quiénes eran? Mujeres ¿de quién? ¿De quién? ¿Mujeres de quién? Pero no eran ninguna de las dos esposas, eran las criadas de su esposa, pero tuvo hijo en ellas. Listo. Mire, dice entonces la palabra que informaba. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué era lo que hacía José? ¿Qué era lo que hacía José? Uno de los menores. No el menor, no, porque después de José, Jacob tuvo otro hijo. Mire lo que significa la palabra mala fama. Él iba y le contaba a su papá la mala fama que ellos tenían. La palabra mala, 7451, significa eso: malo, maldad, adversidad, agravio, apariencia, avaro, calamidad, todo lo que hacían ellos. Pero la palabra fama significa esto, en el sentido de movimiento furtivo. ¿Sabe qué es un movimiento furtivo? En secreto. ¿Qué hacía José? Iba y en secreto, en el oído, le informaba cosas de sus hermanos. Dice, en el sentido de movimiento furtivo, calumnia, desacreditar, hablar mal, infamia, mala fama, oprobio. Listo. ¿Lo hacían los hermanos? No, lo hacía José. José le informaba de una mala manera las cosas que sus hermanos hacían. ¿Qué pasó entonces? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, por una razón o por otra. En el caso de Israel, de Jacob, es porque lo había tenido en su vejez. Listo. Espere, yo le digo una cosa que usted sabe, pero que es importante que usted la entienda. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí es donde se demarca el rechazo en una familia. Póngame atención. Si usted fue el preferido de su padre o de su madre, en el caso de Jacob, Jacob era preferido de su madre, Esaú era preferido de su padre. Siempre que en una familia, póngame atención, siempre que en una familia hay un preferido, el resto son rechazados. El resto son rechazados. Entonces, si la mamá prefería a Jacob, rechazaba a Esaú. Cuando Esaú se acercaba a la mamá, ay sí, mi hijo, sí, váyase para donde su papá, que su papá lo necesita.
Si el padre de Esaú lo prefería a él, si era el preferido de él, porque casaba por cualquier situación, por cualquiera. Entonces cuando Jacob se le acercaba, el faldero, el que mantiene pegado a la mamá, el que no le gusta salir a trabajar, era un hombre de tiendas, no era un hombre de trabajo. Sí, mijito, vaya donde su mamá, que su mamá lo necesita para que lave los platicos. Oye, vaya. Entienda esto, todo nace en algo que se ha hecho tan normal para nosotros que no nos damos cuenta del daño que hace. El rechazo es algo que nos dieron y que nosotros dimos a aquellos que estuvieron a nuestro alrededor. Los que convivieron con nosotros mientras nosotros estábamos siendo levantados, criados, siempre nos rechazaron, de una o de otra manera, aunque no todos, pero en gran manera todos nosotros fuimos rechazados. Escuche, y nosotros hemos rechazado a otros. Así que si usted se percibe o se identifica como el preferido de su casa, el preferido de su mamá, el preferido de su papá, la preferida de su mamá o su papá, tenga en cuenta que a su alrededor otros se sintieron rechazados. Allí en ese momento usted se va a ir explicando, le va a encontrar razón por qué muchos integrantes de su familia no se lo tragan, no lo tratan amigablemente, como que le tienen esa mala disposición de ánimo que como que no cuadra, del todo no cuadra, como que qué pereza llegaste. Es que claro, como todo lo que usted diga, mi mamá se lo cree. Venga, pero no, tranquilo, sí, y te sonríen, pero eso está ahí. Ahora, si usted, por el contrario, percibió que en su casa había un preferido, había una preferida, tiene que entender que su alma se sintió rechazada. Claro, tiene que entender que usted se sintió con menos derecho, con menos libertad, con menos facilidad de entrar en contacto con sus padres porque había un preferido, una preferida. Es más, escúcheme, si usted fue el mayor o la mayor y le tocó criar o ayudar a criar a un hermano menor, póngale cuidado. ¿Cuántas veces lo regañaron o la regañaron por el menor? ¿Cuántas veces el menor hizo y deshizo, cometió un error y usted pagó los platos rotos? Lo que, hermano, el mundo y aún la ciencia que el Señor le ha permitido conocer a los hombres, todos esos estudios que se dan sobre el carácter, el temperamento, la personalidad de la persona, del ser humano, no les permiten entender esto que la Biblia nos dice, que hay algo por solucionar allí, hay algo. Mire, y es tan fácil como el detonante de que falte aquel que prefería o que mostraba rechazo por alguno de los demás. Una familia parece unida, parece que están allí, como que aunque sean los días especiales, se reúnen y se hacen el pasar y ¿qué hubo, hermanito? ¿Qué más? ¿Cómo te está yendo? Qué bueno. Pero falte el varón, falte el papá, falte la mamá, se murió. Hermano, eso explotan, ¿sabe qué? Un pedazo de tierra es suficiente para que se declaren la enemistad y la guerra. Es suficiente, hermano, porque el resentimiento está ahí guardado. No, que va, si a usted siempre lo prefirieron y usted cree que yo me lo voy a... Olvídese, yo lo que voy a hacer es que, y no me voy a dejar, porque es que usted siempre, ya mi papá no está, olvídese, mi mamá ya no está, para que lo defienda, no. Oiga, ¿de dónde tanto odio? ¿De dónde tanto reclamo? Escuche, el peligro es la amargura que nace por el rechazo. La amargura que nace por el rechazo, porque te rechazaron, te sentiste en desventaja, porque te sentiste en inferioridad. Uy, deje que haya un momento donde me pueda desquitar y verá que eso sale como un volcán, hermano. Hermanos de sangre que se mandaron a la cárcel los unos a los otros, que se despojaron, que el uno se descuidó y el uno despojó al otro, que se agredieron físicamente, que se trataron de hacer daño, que se hicieron daño, que trataron de matarse. Familias que le enviaron a alguien a que acabara con
con su hermano, con su hermana. Por esto, por esto. Y resulta que por cualquier motivo, bueno, ahí está el motivo, José era el preferido de Israel, de Jacob. ¿Y los demás cómo se sentían? ¿Cómo se sentían? Rechazados, rechazados. Entonces, lea esto. Es muy importante que usted identifique si tiene algo que solucionar en su casa. Qué bonito que así fuera, que lo pudiera hacer. 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? En el caso del papá de Jacob, era porque Esaú cazaba y le hacía unos guisados riquísimos. Por cualquier motivo, hermano. Porque es más inteligente, porque está más pendiente. Ay, es que yo amo más la niña porque la niña es muy cariñosa conmigo. En cambio el varón es como todo por allá, todo seco. No, hermano, eso no está bien. Eso no le trae bendición a su descendencia. En este caso, el motivo por el cual Israel amaba más a José era porque lo había tenido en su vejez. Ya él tenía un corazón de abuelo. Ya no tenía la capacidad como papá de ser firme. No, ahora en su vejez se sentía más un abuelo permisivo, alcahuetón, y le permitió a José cosas que no estaban bien. ¿O usted cree que está bien ponerse a contarle el sueño a su papá de que el papá se iba a inclinar delante de él? No, no está bien. Así el Señor se lo hubiera mostrado. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían. ¿Qué cosa? ¿Lo amaban mucho? ¿Le traían regalitos del campo? Lo aborrecían. La palabra aborrecían, 81:30, significa esto: aborrecer a la persona. Póngale cuidado. La palabra resentimiento tiene que ver con un sentimiento basado en el rechazo. Un sentimiento que no te trago, no te acepto, no, ahorita de aquí. Y cuando nosotros estudiamos algunos significados de la palabra rechazo, por eso al comienzo, hace algunos viernes, le dije que hay un significado de la palabra rechazo. Bueno, la Biblia puede decir repudio, aborrecido. Y la palabra en griego es apodokimazo. Apodokimazo. Apo es por fuera de, dokimazo es mi aceptación. Apodokimazo es por fuera de mi aceptación. Lo que hace el rechazo en muchas oportunidades es que determina que en el corazón de una persona jamás va a aceptar a esa otra persona, haga lo que haga. Y aún yo conozco personas con muchos años en el evangelio que todavía dicen: no me trago a mi marido, no me trago a fulano, a sutana, no me la trago. Pero bueno, ahora no es libre, ahora no sepultó la naturaleza pecaminosa que había en él, que había en ella, ahora no tiene el amor de Dios en su corazón. Pues sí, pero no ha sido libre del aborrecimiento, del resentimiento, no ha sido libre. Entonces está diciendo el 81:30, raíz primaria, aborrecer personalmente. O sea, es un aborrecimiento bien ubicado, es bien determinado en una persona, porque se puede aborrecer algo, se puede aborrecer una comida, se puede aborrecer, no sé, un clima, se puede aborrecer un sitio, pero aquí está hablando de aborrecer personalmente a alguien, y dice así: aborrecedor, aborrecer, aversión. La palabra aversión tiene que ver con vómito. Aversión, como que no me lo trago, no soy capaz ni de tenerlo en la boca. Aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiada, odiar, odioso. Aquí voy a decirle otra vez, voy a insistir en esto. No nos dejemos engañar cuando nosotros no podamos avanzar en la restauración de la relación con una persona,
Una persona que nos hizo daño, una persona que tuvimos, permítame usar esto que es muy coloquial, que tuvimos en la mala. Y que ahora tratamos como de mostrarnos como que ya, gracias, gloria a Dios, gracias al Señor, ya superé el rechazo. Pero ¿sabes qué? Tenés límites con él, con ella, a tu hijo. ¿Por qué no lo abrazas? ¿Eres capaz de decirle que lo amas? A tu mamá. ¿Por qué no la abrazas? ¿Por qué no la buscas para decirle, mamá, gracias por el tiempo que dedicaste a criarme? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso está en el corazón. Porque en algún lugar del corazón, del alma, de los sentimientos de esa persona, todavía percibe a esa persona como enemigo. Hermano, esto no es de equivocarse, esto no es de dejarse engañar. Yo el viernes pasado les hacía esta comparación. Me gusta que se ponga a pensar en eso. Ese hombre que era bien cariñoso, que era tierno, no sé, en el noviazgo, en el tiempo del romance con usted, cuando eran novios, cuando eran personas que se estaban conociendo, ay, que le traía una cosa, que era muy amable, que era cariñoso, tierno. Esa mujer que vivía encima de usted, que a toda hora era el contacto, que a toda hora el cachete con cachete, mejilla con mejilla, trompa con trompa, ay, tan lindo. Y que pasados los años se hicieron daño, y que pasados los años se ofendieron, se lastimaron, que vino entonces el repudio, que vino el rechazo, que esa mujer se sintió rechazada porque él se consiguió otra y se sintió en desventaja. Él tal vez le dijo cosas como, ay, lárguese, yo ya no la quiero. Ese hombre que sintió que esa mujer lo engañó, lo cambió, así fuera viviendo todavía con él, por otro hombre. Y esa dificultad que después de muchos años, aún años de evangelio, esa dificultad para ese hombre tener la misma confianza, escúcheme, y la misma cercanía que tenía antes del problema, porque sintió que esa mujer lo rechazó al cambiarlo por otro. Bueno, no lo cambió, simplemente lo reemplazó por un rato. Pero eso le hace percibir a ese varón, a esa mujer, que lo rechazó. Y sobre ese rechazo vino una amargura donde el alma dijo, no, ya no, olvídese. Mire, le digo una cosa, sobre todo el varón. Al varón le es tan fuerte el rechazo que le hace una mujer cuando lo engaña por otro, cuando lo engaña con otro, que él se pone a pensar, alguien caminó en el cuerpo de esa mujer, alguien la tocó, alguien... Y muchos cristianos con muchos años no han podido restaurar la confianza, la ternura, el cariño, la cercanía, no. Porque es un rechazo, es una amargura que nació por el rechazo. ¿Sabe qué es lo que están haciendo en los hermanos de José? Una amargura alrededor de que ese es el preferido de papá, ese es el preferido, ay, como él es el niño bonito, con ese sí no toca, a ese no lo manda a nada, a ese lo deja que haga lo que quiera, que esté por ahí. Le cogieron aborrecimiento, hermano. Dice la Biblia, y le repito, es muy importante que no nos dejemos engañar. Raíz primaria, aborrecer personalmente. Aborrecedor, aborrecer, aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiada, odiar, odioso. ¿Sabe una cosa? A mí me gusta tomarle fotos a los que se reconciliaron. Y yo les digo, a ver, abrácense, yo les tomo la foto. Y después les muestro la foto. ¿Sabe por qué? Porque en el momento, ay sí, es el pastor y abrácense. Entonces tienen que poner así como dos mujeres, dos hombres, tienen que poner cara con cara. Y yo les muestro la foto y se han quedado aterrados. Porque, ay, yo no sabía. Cuando se ve en la cara, uno de los dos, el más afectado, está así, haciendo el esfuerzo por sonreír, pero es una sonrisa amarga. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que hay en tu alma?
Y está diciendo, no, yo no siento nada, no, yo ya lo perdoné. Se puede estar acostando con él y puede que no lo haya perdonado. Por esto, resentimiento. Entonces dice Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Usted cómo le habla a su esposa? ¿Usted cómo le habla a su esposo? ¿Cómo le habla a sus hijos? ¿Cómo le habla a sus padres? Porque lo más terrible es que el diablo logró meter esta semillita del resentimiento en la familia. Eso es exclusivamente lo más feo, lo más terrible en la familia. ¿Cómo le habla usted a su mamá, a su papá? Su mamá le dice, mi hija, ¿y por qué no se toma algo para esa tos? Y usted se le va revolviendo todo por dentro, como que, ay, ya va a empezar mi mamá. Ay, mamá, sí, yo le oré al Señor, yo confío en el Señor. Y está aborreciendo, está odiando. Ese hombre que no puede hablarle pacíficamente a su mujer, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Oyó? Sí, mi amor, yo te decía, no me diga nada. No le puede hablar pacíficamente. La palabra pacíficamente, 79-65, significa de la palabra shalom, paz, que haya paz entre los dos, una sonrisa, hay paz entre los dos, se hablan con paz. ¿Qué hubo, mi amor? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero le hablan uno al otro y ¿qué hubo? ¿Qué necesitas? Espérate, te llamé a saludar. No, es que estoy ocupado. No, usted sabe que estoy bien, yo estoy en el Señor. Ah, bueno, mi amor, entonces hasta luego. Chao, ya. No hay paz. Dios mío. Y eso se queda así. No lo deje así. ¿Sabe por qué? Porque cuando esté viejito y le toque estar con la misma mujer, con el mismo varón amargado y resentido, entonces es ahí que yo he visto, hermano. Yo he visto. Porque yo le pregunto al Señor, yo le he contado a usted que un día estábamos en un lugar, nos fuimos a pasear, estábamos en un lugar, el restaurante de un hotel, y yo estoy tomando mi desayuno del buffet cuando yo veo un hombre como de 80 años, por ahí 80 años, mínimo tenía 80 años, que no podía abrir la tapa porque esa se le volvía a caer, la tapa de la charola esa donde estaban los huevos cocinados. Entonces yo me ofrecí, dejé aquí y le levanté la charola y le dije, bien pueda, caballero. Él me miró y me dijo, gracias, joven. Y eso a mí me confunde porque los muchachos de 20 me dicen, ¿qué hubo, cucho? Pero los de 80 me dicen, hola, joven. Entonces yo soy en una edad incierta, ¿sí o no? En nada que no sé, póngale cuidado. Entonces me dice, gracias. Y empieza a sacar unos huevos y me dice, estos huevos son para una mujer que era mi esposa, pero que ahora se convirtió en mi mamá. Y lo decía con dolor. Es más exigente que mi mamá. Yo le voy a llevar 4 huevos, porque si yo le llevo 2 y ella quería 3, me grita ahí donde está. Yo le sonreí, me dijo, muchas gracias, joven. Y yo le dije, con mucho gusto. Pero yo sí quise saber dónde estaba esa mujer. Yo dije, tiene que ser una jovencita aburrida con un cucho de estos. Tiene que ser. Yo llevé el desayuno a mi mesa, pero después me dice el que iba a ver por allá. Cuando los ubiqué y me vine y la miré, no, hermano, más viejita que él. Entonces dije yo, no es por la edad. Entonces, ¿por qué será? Oiga, y me los he encontrado en el avión. Estaba ella en el rincón, en la ventanilla, porque yo quiero ver para afuera, o yo quiero ver, listo. El hombre acá, pacífico él. Usted sabe que cuando el avión aterriza y se cuadra allí, le dicen a uno, espérese. No, nadie espera. Todo el mundo se levanta, saca su maleta y se queda ahí parado esperando que abran la puerta. Y empieza esa muchacha, esa señora, esa jovencita, esa cuchita. Que hágale pues, hágale.
Espérate que no, hágale. Pues, si él no se quiere ir, que no se vaya, hágale, pase. Pero ¿cómo? Si mira, pues pase por encima. Usted sí es muy intumido, ¿no? Y el viejo ahí, y miraba y se sonreía y todo el mundo miraba para allá. Hágale pues, ¿eh? Yo me voy a subir por aquí encima. ¿Con qué aliento? Pero hermano, una amargura, que una cosa tan horrible. Oye hermano, sin aumentarle, se bajó empujando ese señor. Muévase, que yo no sé qué. Oiga, yo digo, vivir así, soluciónelo ahora. Usted que tiene la verdad, soluciónelo ahora. ¿Cómo se va a resignar a tener que vivir con un hombre amargado, con una mujer amargada toda la vida? ¿Sabe qué? Humíllese, dígale, mire, trabajemos en eso. No se quede con ese resentimiento, eso destruye. ¿Sabe por qué están juntos? Porque ese hombre decidió agachar la cabeza y decirle, sí, mi amor, sí, mi amor. Bueno, sí, ay, perdóneme, mamita, perdón, por todo. Yo me imagino que ese hombre, a todas horas, perdóneme, mi amor, sí, usted, ¿para qué dice perdóneme? Igual de hacer lo mismo. Usted es un tapado, usted es un bruto, usted es una, no, quite, atenido, morrongo. Y él, sí, mi amor, sí. Y ella nunca va a identificar que por amor ese hombre está ahí. Se fuera, la dejara sola, se muere. Escúcheme, porque esta clase de amargura mata a la persona cuando está sola y cuando ya no tiene ni la capacidad ni las fuerzas para decir, pues me voy y me consigo otro. No, hermano. No le digo que esta es la amargura que acaba con la gente, que acaba con las familias. Póngale cuidado. No le podía hablar pacíficamente. ¿Qué significa pacíficamente? De la palabra shalom. Seguro, es decir, figurativamente bien, estar feliz, ser amistoso. Usted no puede ver a alguien amistoso así. Dice también abstractamente bienestar, es decir, salud, prosperidad, paz. Es ser amigo, es estar bien, es ser bueno, es completo, dichoso, pacíficamente, pacífico. Pasto delicado, paz. Hermano, le digo una cosa, una persona en paz con otro es un pasto delicado. Un par de personas, de esposos, padres e hijos, hermanos, que se traten con alegría, con libertad. ¿Qué hubo, fulanito? ¿Cómo estás? El abrazo y qué, y que disfruten. Uy, hermano, un verdadero perdón sí que hace falta en el corazón de todos nosotros. Sí que hace falta. No les podían hablar pacíficamente, ¿no? No le podían hablar pacíficamente. Ahí en ese mismo capítulo, le pido por favor que vaya al versículo 13. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, los hermanos, la propia sangre. Hijos de su propio padre. Y lo vieron y, uy, solito, está solito. Aprovechemos. Está solito, no tiene quien lo defienda. Hermanos, le voy a reiterar una cosa. Esta clase de amargura solo se da entre familia, entre los que se criaron juntos, entre los que convivieron bajo el mismo techo, bajo la misma autoridad y percibieron rechazo. Como la descendencia de Esaú, hermano, nunca perdonó a los descendientes de Jacob, jamás. Y le hicieron y deshicieron, y siempre que los vieron en desgracia se aprovecharon y colaboraron en la desgracia de Israel. Los entregaron a sus enemigos, los apresaban y se los entregaban a sus enemigos. Sin compasión, sin misericordia, sin nada. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí
viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Bueno, allí entonces entra Rubén y dice, bueno, no lo matan, a él lo venden. Usted ya sabe el recorrido de José. Resulta que José, muchos tienen a José como tipología del Señor Jesucristo. Es impreciso eso, porque el Señor Jesucristo nunca odió, nunca traicionó la confianza que su Padre le dio. No, el Señor Jesús nunca contaminó el don, nunca pervirtió el don que Dios le dio a él. José sí. José sí. Más bien, tipología de Cristo, hablar de Isaac. Y la gente, a veces nosotros los predicadores, no hablamos lo que es correcto de Isaac, porque hablamos de la fe de Abraham. ¿Y la fe de Isaac qué? ¿Quién habla de la fe de Isaac? Que siendo un muchacho ya grandecito, un muchacho que todo lo entendía, puso las manos para que el papá lo atara, que lo atara de los pies también y lo subiera ahí a ese morro de leña sabiendo lo que iba a hacer. ¿Qué de la fe de Isaac? Que no dijo nada y se acomodó en la leña. Bueno, entonces le estoy diciendo que José se quiso desquitar. Génesis capítulo 44. José se quiso desquitar. Génesis capítulo 44, versículo número 1. Están los hermanos de José comprándole trigo a José. No lo identifican. Hace algunas cosas una vez. Bueno, él empieza a tramar. José empieza a tramar cómo vengarse de sus hermanos. Y si no lo ha entendido, vuelva a leer esos capítulos del 40 en adelante. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. El menor es el hermano de él, que lo habían mandado a traer. Le dijo: mire, yo necesito ver al menor aquí. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, porque la primera vez había hecho lo mismo. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Mire todo lo que tramó, mire todo lo que urdió. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada uno el costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín, el hermano de papá y mamá de él, de José. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá:
¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos: a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Mire lo que les iba a hacer el José. ¿Por qué? Porque así como por el rechazo se amargó el corazón de todos sus hermanos, ahora por lo que le sucedió a José, por todo ese proceso que vivió, por haberse sentido desplazado de la familia, por haber visto que sus hermanos no lo amaron, no lo cuidaron, no lo respetaron, entonces ahora dijo: ahora me desquito, ahora me voy a vengar de todos estos, los voy a meter a la cárcel. Pero en el proceso escuchó la historia de un padre anciano que él hacía mucho tiempo no veía. El Señor con el que tenía comunión, porque algo es innegable: José tenía comunión con Dios. El Señor con el que tenía comunión le tocó el corazón. Eso es lo que necesitamos todos nosotros, hermano. Mire, el pueblo de Dios, si nos hubieran enseñado a todos a tener comunión con el Espíritu de Dios, usted no conocería jamás un cristiano amargado, un cristiano resentido, un cristiano lleno de odio, nunca, hermano, jamás. Porque este hombre se fue a vengar. La diferencia, ¿sabe qué? La diferencia fue que él tenía comunión con Dios y Dios le podía hablar. Le tocó el corazón y no lo dejó hacer semejante barbaridad que pensaba hacer. Pero mire cómo se hubiera podido destruir el hogar. Cómo la Biblia habla de un hermano que cogió a sus hermanos para que ninguno aspirara a ser rey y los mató a todos. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No podía ya José contenerse, el capítulo 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. No quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, se dio a conocer. Dijo: no, yo no puedo hacer esto a mis hermanos, ¿cómo se le ocurre? No. Y entonces se pone a llorar, los abraza, les dice: para bien, el Señor me trajo aquí, no se aflijan por haberme vendido. Pero una persona sin comunión con Dios podría hacer eso. Oiga,
¿Algún cristiano en alguna congregación del mundo sería capaz de decir: todo lo que he vivido ha sido un plan perfecto de Dios para hacer de mí un instrumento en las manos del Señor, para sanar el corazón de aquellos que se acerquen a mí? No, no, es que olvídese, olvídese. A mí me fue muy duro, a mí me fue muy mal, a mí me trataron muy mal, hasta mi mamá me rechazó, mi papá no me quiso. ¿Y qué tal? Entonces, ¿yo qué? ¿Yo qué o qué? No, yo no soy bobo, olvídese, yo no me voy a dejar. Y esos son los rebeldes de las iglesias. Esos son los que tratan de destruir las iglesias, que es la familia más grande, la familia de Dios. Esos son los que ponen disensión, los que ponen reclamos en el corazón de los demás y los que desde dentro hacen explotar la iglesia. La iglesia nunca será destruida por explosión, desde afuera. Un brujo, un hechicero jamás podrá destruir una congregación, jamás. Pero cuando el diablo se le mete al siervo, cuando el diablo se le mete a alguien importante de esa congregación, ese alguien empieza a determinar división, percepción de injusticia, reclamo, resentimiento. Tenga cuidado, hermano. Cuando usted, un hombre de Dios, una mujer de Dios, empiece a decirle: cuidado, no confíe en fulano, no confíe en sutano, cuidado. Y son cristianos también. Cuidado, cuidado. Y están en la misma iglesia. Y si él es así, ¿por qué no lo sienta? ¿Por qué no lo disciplina? ¿Por qué no lo expulsa de la congregación? No, es que lo que pasa es que, mentiras. Es un corazón envenenado, con resentimiento. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde.